diría que este ha sido, como ya había mencionado al principio de esta edición de Hablemos de Animes, ha sido el episodio de la semana. No sé a ti, Alessandro, qué te pareció, cómo... O sea, es una pelea entre el héroe y acá quien sería el enemigo por este momento, pero aún así creo que ya la dirección que se ha marcado siempre apoya mucho el lado, digamos, conflictivo que tiene Hibana, ¿no? Y cuál es su relación con sus poderes, con su pasado, con todo este escenario trágico que vivió en la iglesia. Que me gusta que, o sea, se entiende, ¿no? Que pasó algo. Yo creo que pueden ser los Infernals, pero tal vez no necesitan como que volverlo a ponerlo todo, porque ahí creo que el ending juega un muy buen papel de compensar eso, ¿no? Sí, me ha gustado cómo se mostró toda esa historia que hay detrás de la situación de Hibana, ¿no? Cómo llega a su estado actual, cómo era su pasado, un poco el tema de las creencias, la religión, y se explica el motivo por el que ella fue monja en su momento y luego ahora no tiene ya la fe que tenía, o bueno, ella llega a explicar que en realidad no era tan devota ni nada, pero es interesante ese trasfondo que nos muestran. Lo que yo le criticaría al episodio un poco, tal vez lo único, sería que el cambio es muy drástico cuando habla, ¿no? Y de pronto como que le abre los ojos, ¿no? Un poco haciendo la táctica de Naruto. Tal vez ese cambio es un poco drástico por cómo se estaba presentando Hibana hasta ese momento, pero por todo lo demás creo que se hizo bien. Ya que mencionas ese apartado, es cierto, a mí también me hizo recordar mucho a los momentos en que Naruto pues peleaba con alguien y ese personaje luego se volvía como un, no necesariamente un amigo, pero ya como que entraba en razón. O sea, justamente acá lo que nos dice Shinra cuando va a pelear con ella, ¿no? Yo soy quien va a hacer entrar en razón a la señorita, ¿no? Algo así, entonces eso es lo que hace. O sea, ese es un poco raro, pero siento que acá como Shinra no pinta mucho, ¿no? Es más que nada, creo que Hibana y su situación, que resumiendo, básicamente lo que ocurrió un día en el convento fue que, yo creo, debe ser que se convirtieron en infiernos a alguien. Y en ese caso fueron todas, ¿no? O ocurrió un incidente, algo así, en el que los únicos que sobrevivieron fueron Iris y Hibana. Y vemos esa escena, ¿no? Que las dos estaban ahí, de cierta manera, protegiéndose también, ¿no? Pero esa situación lo que hace con Hibana es ver que está por encima de todos. Porque Eden menciona luego eso, que hay pequeños intercambios de palabras con Iris, que es la salvación, ¿no? Y ella considera que eso fue la salvación. Pone aquí en contraste que las otras hermanas pues rezaban y rezaban todos los días, de seguro ellas eran más devotas que Hibana, pero quien terminó ilesa en ese incidente, ¿no? Y eso es lo que considera como una salvación. Por eso también recalca mucho el hecho de que no hay héroes o no creen los héroes, porque puede ser que también en esa situación no hubo alguien quien la rescatara, o no hubo alguien que rescatara a sus compañeros. Y creo que todas esas piezas como que se arman muy bien para entender a su personaje. Además que esto le genera un conflicto porque si bien en un principio le habían dicho que sus poderes son bonitos, ¿no? Mira, puede hacer estas flores de colores y todo. Como que las hermanas o las superiores tenían cierto carácter restrictivo sobre sus poderes. Y ahora cuando ocurre este incidente pues ya no ve que es algo que halagar. Que ese poder o el fuego no es hermoso, ¿no? Por el contrario, es mortal. Y yo creo que lo que hace a partir de ese momento es aceptar lo que es. Y lo que ella cree que es un demonio. Entonces voy a ser un demonio y voy a... Mientras más cosas horribles, mejor, ¿no? Dentro de ellas está pues el vender información a esta empresa que se llama Haijima. Vemos ahí, no sé cómo consiguió algunos infernos o estudiarlos, pero la cosa es que saca unos datos de ahí y pues eso los vende a ellos, ¿no? Con la condición de que le den un cargo de capitana. Sí, a mí lo que más me interesó fue la parte en la que ella decía, o sea, la justificación de la pérdida de su fe era el hecho de que, ya, si yo no creía tanto en la religión como las demás, y yo me he salvado, entonces eso quiere decir que no hay una relación entre la fe o el creer en algo y la salvación, o sea, porque al final para ella, si la religión no conduce a la salvación, entonces la religión no es algo
que sea digno en lo que creer. Entonces eso es lo que la lleva a ella a renunciar a todo lo que, en lo que podría haber creído, porque ella siempre dice que no fue tan devota nunca, y a optar por este otro camino, ¿no? Que en realidad a lo que debería aspirar es al poder material, ¿no? Que en este caso sería ascender, tener una posición, que es lo que llega a ser. Así que me parece que ese trasfondo para el personaje, para mostrar la forma en la que ha llegado a ser ahora y de sus orígenes, ¿no? Y la relación con Iris, creo que se ha manejado muy bien. Y sí, o sea, creo que han hecho un gran trabajo para mostrarte a Hibana en lo que sería todas sus complejidades como personaje. Lo bueno es que no solamente esta escena, o toda esta escena, ¿no? Que abarca creo casi todo el capítulo, es esta reflexión, sino también vemos principalmente cuál es su habilidad en concreto, ¿no? Porque qué habilidad tenía. Veamos que activaba algo y de cierta forma noqueaba a cada su oponente. Eso ya en la parte de la pelea, ¿no? Que tiene con Shinra. Y acá nos explica que tiene una habilidad en la que puede crear un calor alrededor de una persona y esto hace desmayarla o nublar la mente, ¿no? Y por ende esa persona no puede concentrarse. Y en ese caso, pues Shinra no puede concentrarse en usar su habilidad de casi como un jetpack, ¿no? Que tiene en los pies. Así que en cuanto a eso, igual tiene que sobreponerse. Vemos que no decae, ¿no? A pesar de que la situación es muy difícil. Al final logra así su cometido. Vemos también a lo largo de esto diferentes habilidades que tiene Hibana, ¿no? Principalmente esta creación de flores de fuego. O sea, primero es esta, ¿no? Que ya había mencionado, la de una especie de manto de calor alrededor de una persona. El otro son las flores de fuego. Y en tercero sería ya esa que se ve más espectacular aún. Es la de este árbol de cerezo y que cada uno de esos pétalos es como llama viva, ¿no? Y al final usa como un ataque final contra Shinra, hacer una especie de... Creo que dice la misma palabra que este personaje de Bleach, su ataque, que también usaba así sakuras, o pétalos de sakuras. No me acuerdo cuál era, pero la cosa es que aún así, y con todo esto, Shinra, como típico personaje de shonen, no se rinde, está en pie y al final logra su cometido, ¿no? Que es entrarla, o mejor dicho, que entre en razón, es el personaje con un puñete. Y de toda esa escena, algo que no sabía, o creo que tal vez habré visto así de largo y no le tuve mucha atención, pero a propósito de esos últimos capítulos, ¿por qué tiene esta particularidad esta serie? Y tú, Alessandra, me dijiste que estás viendo Monogatari, ¿no? No sé si la sigues continuando, pero lo que he visto es que animadores de Shaft, porque es de ese estudio, o mejor dicho, ese estudio lo animó, animadores ahora están trabajando en David Productions. Por eso se tiene esa calidad visual y también esa manera de hacer los storyboards, imagino. Así que yo, por mi parte, que se queden, y sobre todo que se queden para la parte 7 de JoJo's, porque ya sería, elevaría a las nubes la serie. Pero en este caso de Fire Force me parece que están haciendo un muy buen despliegue. Sí, o sea, en el aspecto gráfico creo que Fire Force siempre ha estado destacado desde que empezó. Creo que en lo visual es de lo más destacado de la temporada, así que sí, no, o sea, yo no sé si podría identificar tal cual la influencia o el hecho de que tenga gente que trabaja en Monogatari o que haya alguna conexión allí, pero el hecho de saber eso, o sea, no me sorprende porque creo que en lo gráfico siempre ha estado cumpliendo desde que empezó y ojalá continúe así hasta el final. Y bueno, luego del golpe, del puñete que le lanza Shinra a Hibana, es que vemos este flashback, ¿no? En el que, como ya había dicho, sus flores de colores, ahí le pone químicos, ¿no? Me hizo recordar un poco a Doctor Stone, como usa diferentes químicos para obtener una llama de un color distinto. Y en esa parte, pues ahí ya viene el nombre del capítulo, que se llama La Chispa de la Promesa. ¿A qué promesa se refiere? ¿No? Por el momento no hemos visto ninguna. Pero una Iris de niña es que se le acerca a Hibana, ¿no? Y le dice, quiero que me enseñes nuevamente tus flores, ¿no? Y esa es la promesa que queda. Luego ya ocurre lo que ocurre en la iglesia. Y como que los dos personajes se alejaron, ¿no? Ya tanto Iris se quedó con la religión y por otro lado Hibana ya se fue a obtener este puesto por encima de todos, ¿no?
porque cree que ese es el camino correcto luego de lo que le pasó. Y ya cuando se recupera del golpe, es que le comenta, ¿no? Ella no cree en héroes, pero en la iglesia el resto de compañeras siempre acudían a ella por ser mayor, por ser más segura de sí misma y tantas cosas, que es como si la considerara un héroe. Entonces los héroes existen, ¿no? Y ella fue uno de ellos en su momento. Y es acá pues también que Shinra habla un poco o interactúa con ellos. Acá como que no parece que estuviera estorbando, ¿no? Ahí tiene está protegiendo de estos pétalos que caen todavía. Pero le dice, ante el hecho de que Hibana menciona que no tiene nada. Le dice, no, sí, tú tienes un héroe. Y puedes gritar mi nombre y voy a venir a rescatarte. Y esa es ya la parte en la que, de cierta manera, Hibana ve con otros ojos literal, a Shinra. Y ese romance me parece un poco extraño, o sea, ¿por qué? No, y además, ese personaje, ¿cuántos años tendrá? A mí me parece que tuviera 20 y algo, ¿no? Y Shinra, pues, ni siquiera me parece que fuera mayor de edad, no sé de qué te pareció esto, y sobre todo porque luego ya en la escena post créditos, ¿no? Luego del ending, todavía continúan un poco con esto, con ese flirteo, o ahí ya es un poco más directo, ¿no? Porque se lo dice en su cara. Sí, o sea, me pareció curioso, o sea, me gustaría ver hacia dónde se dirige, qué piensan hacer con ese aspecto, con esa trama que vayan a querer contar. Lo que me parece también que debería tener más influencia en el futuro, que ya lo mencioné, es que la idea del héroe se presenta de un modo un poco simplista en esta serie, sobre todo de parte de Shinra, ¿no? Decir, quiero ser un héroe, quiero hacer lo correcto, en este caso salvo a la persona de su pasado, ¿no? Y o sea, ser un héroe en este momento para él es sencillo. Pero yo creo que cuando entienda finalmente o se muestre cómo es que funciona el mundo y lo que hay detrás de las cosas, ¿no? Eso tendría que ser un poco más complicado para él, o sea, que ser un héroe no sea tan fácil de decir como lo está haciendo hasta ahora. Puede ser, pero creo que al menos acá lo relacionan bien ante el tema. O sea, como digo, Shinra no sé si te parecerá como que en la historia, si bien es como que, o en ese capítulo, es el que tiene que enfrentarse a Hibana, igual como que sobra mucho, ¿no? Siento que más lo interesante está entre Hibana y Iris. Y creo que tal vez un tema que pueden usar en otros personajes a posteriori sería el hecho de que están relacionados con las llamas. No me refiero a sus poderes, sino me refiero a que hayan pasado algo traumático antes. Porque hay una parte en la que Shinra le dice, no, yo sí te entiendo, porque también mi vida ha sido afectada por el fuego, por esto, ¿no? Y ya recordamos que es lo que había pasado. Um, o sea, también creo que se va a encontrar una conexión, seguramente, entre los casos de la infancia de Shinra, por ejemplo, lo que pasó en el convento, y tal vez algunos otros, ¿no? Porque habrá que ver también si hay orígenes de otros personajes que vayan a apuntar a cosas similares, y si todo al final se relaciona en algo que te explique eh, también lo que tiene que ver con el origen de los infernales y todo, si todo responde a la misma razón, a un mismo culpable incluso. Claro, porque no se explica muy bien qué pasó acá, ¿no? Mi teoría es que puede ser que haya un infernal, pero si hubiera pasado así, entonces como que creo que no se estarían como que convirtiendo en carbón, ¿no? Porque la escena que ponían mucho era que una mano está ahí alzándose y como partiéndose. Entonces un infernal no tendría esos síntomas. Pero no te explica mucho luego qué pasa, cuál fue el origen ni nada por el estilo. Y ya lo último sería de ese capítulo, ya todo este momento, también un poco cursi, ¿no? Como lo mencionado de ese romance, es que ahora, ¿cómo van a justificar toda esta intervención de la unidad 8 a la unidad 5? Al final, pues, Hibana sale con la idea, gracias a Iris, de que digan, bueno, estaban haciendo una práctica, y acá los de la unidad 8 estaban haciendo de los malos, así que es así como nos dejaron, ¿no? Y por otro lado, vemos que el Capitán Obi no es que no aparecía porque estaba infiltrado o estaba así pasando desapercibido. Yo de verdad pensé que era eso, que no sé, ya estaba ahí en el lugar que guardan los datos y ya tenía, mientras los otros estaban haciendo obra o despistando, ¿no? Por otro lado con sus peleas,
Pero no, resulta que ni siquiera había salido y se prepara por las puras porque cuando creo que lo llaman o lo llaman a él, que ya había terminado todo. De que se había preparado por gusto. Pobre capitán. No me queda claro si él tiene alguna habilidad o no, o sí. Me parece que se dijo que no tiene habilidades. Mm. De seguro por eso, como no tiene habilidades, acá el mangaka habrá visto, bueno, ya lo dejamos ahí al final, ¿no? Y ya veamos el del resto. Incluso el de Hinawa es interesante. Pero bien, ahora lo que viene en el siguiente capítulo va a ser la investigación a la unidad 1. Y ahí ya al menos tiene sentido que pongan a esta otra chica, creo que se llamaba Tamaki, ¿no? Para que esté en la unidad 8. ¿Cómo terminará ahí? Tal vez la sacan de la unidad 1 o tal vez le dicen de que trata la unidad 8 y ella se disoluciona y ahora va con ellos porque siente que están en lo correcto y cosas por el estilo. Sí, o sea, ahora, porque se habló de ese plan que hay para cubrir lo que ha pasado con ese supuesto entrenamiento que hubo entre las brigadas, ¿no? A ver si eso se muestra, o sea, si hay algo más de esa relación que vaya a establecerse entre las brigadas, y si hay otra que interviene, o si hay una autoridad que está ahí para asegurarse de que sea eso lo que ha pasado, qué sé yo. Y me imagino que Hibana va a seguir apareciendo, porque luego de lo que han hecho con ella como personaje, debería ser un personaje que sea más recurrente, ¿no? Que no desaparezca ahora y que ha terminado este conflicto con la brigada. Y creo que sin más que agregar, porque ya el capítulo se disfruta más viéndolo, creo, en ese caso, ¿no? Ya hemos comentado sobre este apartado en el que vemos la problemática de Hibana y cómo se soluciona. Y acá creo que como ya habíamos mencionado, Naruto y también en Dragon Ball, pues, ¿no? Al final también los enemigos de Goku terminan siendo sus amigos o como que no tiene mucho problema con eso luego, ¿no? La mayoría de ellos, así que es algo ya parece habitual. Pero en el caso de eso, creo que como son personas, no son, qué sé yo, personajes que tienen así poder inmensurable o cosas por el estilo, me parece que al menos puede darse ah, algo así, ¿no? Como que no están en un camino que es imposible revertirlo o que se vuelvan compañeros, amigos o cercanos, es inverosímil. Con otras series puede que ya sí se vayan un poco por otros lados o como que ya no dé mucha gracia, pero en ese caso me parece que está manejando lo mejor por el momento, ¿no? Si ocurriera ya más habitual, imagínate ese personaje Joker, ¿no? Dicen, ya seamos amigos, o algo así. No. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, o sea, en este caso creo que el problema es que, o sea, se entiende porque Hibana, aparte de haber sido ya alguien que estaba relacionada con Iris, que tuvo un pasado en el convento y que ya cambió, o sea, ya tuvo un cambio de creencias para llegar a donde estaba ahora, entonces se puede entender que ahora reflexione y piense que ha actuado mal y que tal vez se dé cuenta de sus malas decisiones, ¿no? Así que por ahí se entiende. El problema que yo tengo es que me parece que fue muy drástico el cambio, que tal vez se habría podido llegar a lo mismo, pero esperando un poco más, ¿no? Que no sea tan de un momento a otro. Pero yo creo que sí funciona por lo que hay detrás. Si eso se vuelve común, como tú dices, ya sería otra cosa, ¿no? Pero no creo que lo vayan a hacer. Cruzando los dedos entonces para que esto no ocurra y no se vuelva algo muy cansino, ¿no? A lo largo de la serie. Bien, entonces creo que sin más que agregar, pasamos al siguiente bloque.